Hola mis queridos seguidores. Os acompaño con un nuevo análisis del tráiler. Habrá eventos interesantes en nuestra serie, donde la emoción y la tristeza nunca faltan. Puede apoyarnos y estar al tanto de los nuevos desarrollos viendo nuestro vídeo hasta el final. Resul Ozkaya, el padre de Berk, a quien hemos estado esperando durante mucho tiempo, se incluirá en la serie y este personaje será interpretado por el actor cuyo verdadero nombre es Ogun Kaptanolu. Si bien el propósito de Resul al venir era tener la última conversación con su esposa antes del divorcio, una aventura completamente diferente conocerá a los padres de Berk con el apoyo de Keith, Nebahat y Sengul. Como puedes ver, Khan, quien logró silenciar a Susan, estará a favor de Keith. ¿Qué le dirá Susan a Homer? Puedo expresar esto claramente a mis amigos que preguntan. Justo cuando Susan está a punto de decirle la verdad a Homer, Susan dirá que le gusta Khan y se irá llorando. Y estaremos en la esquina opuesta. La razón de esto será en realidad lo que dijo Khan. ¿Qué le dijo Khan a Susan? Si estás cerca de ellos, te dolerá la conciencia, debes mantenerte alejado de Homer. En otras palabras, si Susan se vuelve amante de Homer y se vuelve más cercana a él, intentará aclarar una mentira con otra, porque sabe que no puede soportar el remordimiento de ocultar la muerte de Kadir. Khan y Susan serán amantes del espectáculo. Por eso Keith y Nebahat llevarán a cenar a Khan, donde irán solos con la familia Ozkaya, tanto para premiar a Khan como para hablar con Asille y darle una lección a Doruk, que no escucha a sus padres. Por supuesto, Doruk estará locamente celoso de Khan, quien ha sido ascendido al puesto de hijo principal de la casa, lo suficiente como para ir a cenar con sus padres. Sin embargo, creo que un joven inteligente como Doruk entenderá que sus padres actuaron así porque Asille la ayudó cuando fue a limpiar la casa de Inci. Keith querrá convertir la visita de Resul Ozkaya, de quien dijo ser un muy rico e importante empresario del sector, a Estambul como una oportunidad. Por ello, Resul y Keith mantendrán una estrecha relación e incluso considerarán ser socios. Cuando Berk se entera de que sus padres se van a divorciar, esta tristeza se multiplicará. En un momento en que intenta arreglar su relación con Aibike, intentará consolarlo un poco al ver su nueva tristeza. La declaración de Aile durante la cena de que se divorciarán será un acontecimiento sorprendente para la familia Atakul. Debido a que los planes de Keith se verán afectados negativamente, Nebahat y Keith entrarán en pánico debido a esta situación. Keith, que teme que sus sueños de pareja se vean arruinados por el divorcio de la pareja Ozkaya, intentará reconciliar a Aile y Resul con la ayuda de Nebahat. Mientras tanto, el tormentoso Wander tendrá que responderle a su madre cuando reciba la noticia de que su matrícula ha sido pagada. Presuntamente, cuando el director de la escuela llama a Susan y le informa que se pagó la cuota, Susan intentará averiguar cómo se pagó el dinero. Le confesará a su madre que robó el brazalete de la maravillosa Susan. Susan se vuelve loca cuando su hija le trae una nueva decepción. Lo interesante es que será una situación extraña que la persona que se vea afectada negativamente por este mal hecho por Fikir sea Homer. Susan, creo que el brazalete tomará medidas para resolver el caso y cuando descubra que el brazalete se encuentra realmente, esta vez comenzará a investigar los antecedentes de este incidente. En otras palabras, una mentira oculta sobre la muerte de Kadir abrirá nuevas ventanas y creo que no será sorprendente si Susan se entera del evento de una forma u otra y gana una nueva carta de triunfo contra Keith. Si volvemos a la pareja Almohadilla Susom, nacerá un nuevo y fresco amor. Pero esta relación que ha quedado inconclusa por culpa de Khan dejará a todos en shock. Porque, aunque normalmente Asille y Ulkan están seguros de que a Susan le gusta Homer, se sorprenderán bastante de que la relación de Khan y Susan haya comenzado. Homer, por otro lado, no entiende por qué Susan se comportó así y experimentará una gran decepción y tristeza. Creo que Asille le dirá a Doruk que Susan y Homer se gustan, pero Khan se interpone entre ellos. Como entendemos al ver a Homer, Doruk, o Ulkan, Asille, Aibike y Berk en un lugar como una playa o un bosque, es probable que los jóvenes quieran hacer una actividad como un picnic o una caminata para celebrar su éxito en la asignación de su proyecto. Dado que Doruk, que vio la tristeza de Homer, estaba tan molesto, supongo que también te gustó Susan. Significa que hay antes de que haga la pregunta. Entonces, como dijimos, mientras Susan le contará a Homer sobre el accidente que hizo Kadir, Susan o Khan habrán dicho que existe una relación entre los dos. En otras palabras, cuando Khan diga que le gusta Susan, comenzarán los días en los que dice que tiene mala suerte para Homer. Le corresponderá a Ulkan, Doruk y Asille consolarlo. Incluso si la relación Almohadilla Susom está inconclusa por ahora,
creo que definitivamente volverá a suceder en el futuro. Como mencioné antes, creo que Aivike Berg verá que está triste porque sus padres se están divorciando y tratará de consolarla. Por ello, la pareja almohadilla Aiver dará un paseo y charlará. Sengul, que acudió a Aile con su rica apariencia en el último episodio y cuyo objetivo principal era arrancarle el pelo, consoló a Aile por la problemática relación con su marido y se hizo amiga de ella, incluso para su sorpresa. Qué extraña situación, ¿no es así? Las madres se hacen amigas entre ellas, pero la pareja almohadilla Aiver, que son sus hijos, se está desmoronando. Es increíble. De hecho, la situación de las madres siendo amigas, que arreglarán todo por el amor de almohadilla Aiver, volverá a revertirse porque Aivike y Berg las ven por casualidad. Obviamente, a Sengul también le empezará a gustar Aile. Pero creo que las cosas se estancarán un poco porque Aivike viene de repente y dice malas palabras sobre la madre de Berg. Me pregunto si Aile aprenderá una lección del hecho de que amaba a Sengul sin conocerla a pesar de sus prejuicios. No puedo dejar de pensar. Espero que estos malentendidos y prejuicios sean reemplazados por la comprensión y la tolerancia mutuas. Por otro lado, Sengul habrá pagado la pena de robarle el negocio a su esposo Orhan una vez más al ser estafada por el agente inmobiliario. En otras palabras, Sengul, quien se hizo cargo del título de propiedad de la casa de Keith, desafortunadamente no pudo hacer un trabajo adecuado para consolar a la familia Eren. Francamente, será difícil para Sengul explicarle a Orhan cómo obtuvo el título de propiedad y cómo fue estafada. Pero creo que Keith probablemente engañó a Orhan al decir que le dio el título de propiedad como regalo a cambio de sus servicios y porque sacó a Orhan de la dirección, y que estaba a punto de sorprender a Orhan, y que tal evento sucedió. Si existe la posibilidad, me pregunto si el título de propiedad lo tomó Resul Ozkaya, es decir, estaba en manos del padre de Berg para el proyecto de construcción. Tal vez ocurra tal situación y se desarrollen nuevas aventuras entre Eren y la familia Ozkaya. En la relación almohadilla Aiver, la tristeza de Berg era un comportamiento que realmente pensábamos que no se merecía. Por supuesto, incluso si Aivike y Ulkan se sintieron heridos por las palabras de Aile, es posible que nunca haya habido un malentendido que haya causado que Berg llegue al extremo de estar celoso de Tolga y golpearlo. Si Aivike hubiera dicho la verdad al principio, tal vez estos eventos desagradables nunca hubieran sucedido. Por otro lado, dado que a Tolga le gustaba Zemile y gritó en público en este episodio, creo que Zemile responderá a los sentimientos de Tolga ahora. Porque mientras Tolga intenta ser una buena persona, Zemile habrá observado sus actitudes. Y creo que es momento de viajar juntos y ser pareja para la almohadilla Zemtol. Sin embargo, para almohadilla Zemtol, Kanen O'Grade, el compañero de cuarto de Zemile, puede representar algunos obstáculos en los siguientes episodios. Amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.